estaba todavía la red establecida, entonces lo que se hace es se deja el nicho con el regulador y medidor todo adentro, se presenta todos los planos, se hace toda la aprobación, se hace la verificación por parte de GASNEA de la instalación, y de manera tal de que una vez que se haga el tendido de red, se pueda hacer la conexión sin mayor inconveniente. Quería mostrarle acá un poco rápidamente las partes fundamentales de las instalaciones, que después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero para que tengan en cuenta cuando se hagan un poquito el tema de los parciales, y para que tengan un ejemplo de un plano completo de gas. Fíjense en que en su mayoría está lo que es las ventilaciones, ¿no es cierto? Que son las ventilaciones, en este caso rejilla superior e inferiores, ¿no es cierto? Tanto en este caso son genéricas, porque hay un fuego abierto que es la cocina y el propio calefón. Acá se ve la ventilación del calefón, ¿no es cierto? Y son rejillas de ventilación superior y rejilla de ventilación inferior, ¿cierto? Se marcan con una sola, pero están una superpuesta sobre la otra, una superior y una inferior. Fíjense también la forma de marcar cuando el caño va por contrapiso, tiene que ir una doble línea en punto paralela al caño. Cuando el caño ya entra en la parte de mampostería, directamente va una sola línea. Claramente se identifican todos los artefactos, ¿no es cierto?, que van, el calefón, la cocina, ¿no es cierto? Y también se plantea, fíjense donde van ubicados los gabinetes de cilindro, la llave de paso. Fíjense que en este caso hay una llave de paso en la parte de cilindros, y también en cada uno de los artefactos se identifican la llave de paso. O sea que son los elementos básicos que hay que tener sí o sí en toda instalación de gas. Y lo que nosotros vamos a ver después en práctica, y que lo van a ver con más profundidad, es esta parte, que es lo que denominamos la axonometría de la instalación, que es en definitiva la que nos va a permitir calcular la instalación. Esto es una proyección axonométrica, ¿no es cierto?, de la instalación. Acá lo que faltaría, digamos, eso está de última en esta tabla, pero digamos, seguramente cuando hagamos el parcial vamos a pedir que las medidas por ejemplo, entre tramo y punto, o sea, toda esta longitud de la cañería, se debería expresar en este sector. En este caso, fíjense, está expresado en esta tabla, donde NMR es el nicho medidor regulador, y 1 es el punto de bifurcación de la cañería. Cada punto de bifurcación se va marcando como un tramo que se va a ir calculando. Por ejemplo, el punto 1A, o el A1, ¿cierto?, que es entre la estufa y el punto de bifurcación. El punto 1 y el punto 2, ¿no es cierto?, que y van las longitudes. Después vamos a ver cómo se arma o cómo se hace el cálculo de toda esa parte. Pero quería mostrarle más que nada, como para que ustedes vayan teniendo en cuenta lo que es tanto una representación axonométrica, que en realidad no es otra cosa que representar la instalación en 3 ejes, 1, 2 y 3 ejes, ¿no es cierto? Este sería el eje X, este sería el eje Y, y este sería el eje Z. Normalmente este ángulo es el que puede variar para darle mayor o menor precisión que este ángulo que ustedes tienen acá. Y después, toda instalación que tiene un desplazamiento horizontal
se refleja en el eje X, ¿no es cierto? Todo lo que tiene una profundidad, ¿no es cierto?, se refleja en el eje Y, y todo lo que tiene una altura se refleja en el eje Z. ¿Cierto? Esa es la forma de armar una axonometría de la instalación. Normalmente el plano puede tener dos cordes también, donde se reflejan los distintos elementos, y después vienen bueno, la carátula de rigor, que seguramente la irán viendo, y todas las cuestiones propias de la instalación. Bueno, esto era un poco a nivel introductorio con respecto a los planos, como para que cuando hagamos un poco los parciales, después lo vamos a ver también cuando hagamos la parte de cálculo de la cañería de gas natural, cuando hagan los planos, el nivel de detalle o determinación que tienen que tener todos los planos, ¿no es cierto?, como para lograr una coherencia en eso. Bueno, vamos a ver el tema de gas envasado. Estamos en esta parte. Vamos a, básicamente, hay 4 o 5 elementos que vamos a ir definiendo, ¿no es cierto?, que van a identificar a todo lo que es la parte de gas envasado. Vamos a tener por una parte lo que vamos a denominar el poder calorífico del gas, que es la cantidad de calor entregada por una unidad de combustible. O sea, nosotros, de acuerdo al yacimiento o al lugar de donde se extrae ese gas, o de qué manera se produce, va a tener distintos poderes caloríficos. O sea, va a tener mayor o menor digamos, capacidad de entregar una determinada cantidad de calor cuando entra en combustión. El otro elemento que también es importante para todo el tema de la instalación es lo que entendemos como presión, ya que a diferencia de, por ejemplo, cuando vimos instalaciones de cloaca o instalaciones de agua, el gas no es un fluido que recorre las cañerías por gravedad, sino que lo hace por presión. O sea, está dentro de esa cañería a una determinada presión, y eso hace que cuando se libera una válvula o alguna parte que está a menor presión, el gas se traslada de ese lugar al otro. Por lo tanto, vamos a tener presiones importantes en los troncales o en los gasoductos, digamos. Después vamos a tener presiones intermedias en la parte de distribución del gas, y vamos a tener una presión de trabajo, la presión que vamos a tener, que va a ser la que va a ingresar a nuestro domicilio, que va a ser la menor de todas las que estamos enumerando ahora. Esa presión se regula en la línea municipal. O sea, cuando nosotros colocamos, como les mostré recién en el plano, lo que llamamos el nicho medidor regulador, donde va el medidor de gas y el regulador de gas, en ese momento se produce la transformación de la presión que viene de distribución a la presión en la cual nosotros vamos a utilizar en los artefactos. Fíjense que la presión de trabajo, que es la que en realidad entra a los distintos artefactos, tiene que estar también lo suficientemente equilibrada para que el artefacto funcione correctamente, ¿no es cierto? Entonces, es importante siempre el tema de regulación al principio. Tal es así que vamos a ver más adelante que en algunos organismos, por ejemplo, para evitar de quedarse sin gas, por ejemplo, ante la posibilidad de la rotura de uno de los reguladores, se suele hacer lo que se denomina una doble regulación. O sea, se colocan 2 reguladores, ¿no es cierto?, para evitar justamente
el peligro de la falta de gas por alguno de la rotura de uno de los reguladores. Bueno. También los gases combustibles son los que combinados con el oxígeno en condiciones adecuadas entran en combustión. O sea que nosotros lo que en realidad vamos a generar, por lo menos en el interior de nuestras viviendas, o en algunas industrias, es básicamente la generación de una llama o de fuego, ¿no es cierto? Que junto con el oxígeno van a producir la combustión y van a liberar lo que se denomina el dióxido de carbono, que claramente es lo que es extremadamente peligroso para la salud humana. Por eso vamos a hacer mucho hincapié a lo largo del curso en la colocación de ventilación en los ambientes que haya algún artefacto de fuego abierto, que se llama, o sea, de cámara abierta, o sea, que la llama está expuesta al ambiente, porque claramente ese tipo de artefactos consumen el oxígeno del ambiente, ¿no es cierto? Y liberan dióxido de carbono. Esto puede ser un calefactor, o puede ser la propia cocina, o un calefón. Son este tipo de artefactos. Hay algunos que incluso, vamos a ver más adelante, que no pueden ubicarse en lugares como dormitorios, por ejemplo. Hay muy poquitos artefactos, o diría que hay uno solo, que solamente está permitido ubicarse en los dormitorios, que son los artefactos tiro balanceado, que vamos a ver más adelante cuál es la característica que tienen. Básicamente no consumen el oxígeno de la habitación, ¿cierto? Entonces son los que se utilizan. Con respecto a este tipo de gases, podemos identificar 4 tipos, que son los manufacturados, que son de la destilación de un carbón, que es de la hulla; los naturales, que son un poquito los que normalmente vienen por la red que normalmente tenemos en las distintas ciudades, y esos vienen de yacimientos, o sea, se extraen de los distintos yacimientos que hay en el país, o bien se pueden traer también un poco hay barcos gasíferos que pueden también hacer el transporte, pero normalmente cuando se generan yacimientos dentro del país, la forma de transportarlo mediante gasoductos. Y después vamos a tener los envasados o licuados, que son los que se derivan un poco del petróleo, que son normalmente los que se utilizan para las garrafas, ¿cierto? Que al envasarse a gran presión, prácticamente se licúan. Fíjense ustedes que cuando ustedes lo mueven, una garrafa o algo, pareciera como que estuviera lleno de algún líquido. En realidad es el gas licuado que está dentro de la garrafa, que después al producirse la modificación de la presión, se gasifica. Y por último tenemos el biogás, que normalmente surge de la degradación de sustancias orgánicas. Hoy en día ha tomado un poquito más de auge el tema del biogás, con todo el renacimiento del reciclaje y de las energías alternativas, que junto con la eólica y con los paneles solares, el biogás forma también parte de ese conjunto de energías que se pueden obtener de forma natural. O sea, se logran mediante la degradación de todo lo que son elementos naturales, y se puede incluso almacenar, y van a servir como combustible, tanto para generar llama o para poner en funcionamiento algún motor. Bueno, y también vamos a identificar, o se los identifica en realidad a los gases, normalmente sobre todo a los licuados,
que son lo que nos compete ahora, o el gas envasado que compete ahora, en 2 grados de acuerdo al tipo de calorías o al tipo de gas que tenga. Tenemos el de grado 1, que tiene un poder calorífico un poquito más chico que el de grado 3. El grado 1 es de 22.400 calorías por metro cúbico y el grado 3 es de 27.800, ¿no es cierto? Y fíjense que esto es importante anotarlo o tenerlo en cuenta, que un cilindro de 45 kilogramos, que son normalmente los que van dentro de los gabinetes familiares, ¿no es cierto? No las garrafas. Las garrafas tienen otro pesaje, están en orden de los 10 y los 15 kilos, pero cuando uno hace una instalación, lo que vamos a ver ahora son las instalaciones con cilindros de 45 kilogramos, que son los que en cierta manera están avalados para sostener un poco lo que es la instalación de gas. Bueno, fíjense en que esto es un dato importante. El gas por sí solo es incoloro e inodoro. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene olor, o sea, ese olor desagradable que nosotros sentimos cuando hay una pérdida de gas en una cocina o en un calefactor, en realidad es un odorizante que se coloca para justamente poder detectar la presencia del gas en el ambiente. Porque la verdad que digamos, el inhalar el gas puede provocar hasta la muerte, porque tranquilamente empieza a generar sueño o desvanecimiento, y si no hay una ventilación del ambiente, puede terminar en la sofocación de la persona, y por eso, como decimos al principio, va a ser muy importante que todos los ambientes que tengan un artefacto de gas tienen que tener ventilación. Eso es una regla de oro en todo lo que es instalaciones de gas. ¿Está? ¿Cómo se entregan a los usuarios? Por ejemplo, el gas envasado se maneja mediante cilindros, ¿no es cierto?, que se van a ir ubicando en los gabinetes que nosotros veíamos ahí en el plano, se marcan de esa manera, ¿se acuerdan? Son de manera rectangular y tienen tubos de 45 kilos. Normalmente tienen como un pequeño contrapiso, se colocan separados del piso, unos 5 a 10 centímetros, y tienen un ancho de 90 a 100 centímetros. O sea, tienen todo un gabinete, todo ¿cómo se llama? Un gabinete que es el que los contiene. Para uso familiar, como mínimo estamos hablando de 2 cilindros, pero pueden ser para uso de otro tipo de instalaciones, podemos tener baterías de una gran cantidad de números de cilindros. Tengan en cuenta que en todo lugar, digamos, que no haya gas natural, es el sistema que se utiliza. Entonces, podemos estar a lo mejor en alguna localidad y podemos tener que servir con este tipo de gas, por ejemplo, un hospital, una escuela, donde los consumos son bastante importantes y por lo tanto la batería de tubos que se necesitan también puede ser bastante importante. Acá les muestro, bueno, estas son un poco las dimensiones como para tener un poco la idea del espacio que van a ocupar en la construcción ese tipo de gabinete, ¿no es cierto? Esta es un poquito la forma en que van a tener. Fíjense que normalmente las puertas de los gabinetes tienen que ser de material que no tenga posibilidades
de prenderse fuego, o sea, normalmente son metálicas, son ignífugas, ¿no es cierto? Y tienen claramente ventilaciones. Fíjense que el gabinete tiene tanto ventilación inferior y superior, que se pueden armar de distintas maneras. En esta parte está como plegado en la chapa, y luego, si no, se hacen perforaciones en la chapa y se pone una rejilla como para evitar el ingreso de algunos animales, y si no, directamente con perforaciones en las puertas, y se pone arriba y abajo para permitir la circulación del aire, ¿no es cierto? Y así la propia ventilación. Bien. Fíjense que, fíjense también la forma en que estos gabinetes pueden estar ubicados. Pueden estar como rehundidos en la pared, o sea, manteniendo la línea del frente de la pared. Pueden estar como una parte saliente de la pared, ¿no es cierto? Pueden estar dentro de un ángulo, o sea, no tienen distintas posibilidades de ubicarse. Incluso hay gabinetes que vienen prefabricados, ¿no es cierto? Vienen las paredes laterales y el techo ya de cemento prearmado para una rápida colocación. Si no, pueden estar armados dentro de la mampostería de la vivienda. O sea, pueden estar ocultos o dentro del patio de la vivienda. Fíjense, esta es una foto, o un dibujo, perdón, del gabinete en su totalidad. Claramente, estos van a ser los tubos de 45, ¿no es cierto? Esto forma todo el gabinete. Fíjense cómo están separados del piso para evitar que entre agua. Estos están conectados, fíjense que están conectados mediante un flexible, ¿no es cierto?, a una T, y de esa T van a esta pieza redonda que es el regulador. O sea, esta pieza es la que va a permitir que la presión que está encerrada, o por la cual están encerradas el gas en cada uno de los cilindros, sea regulada y transformada en presión de trabajo y pueda ingresar a la vivienda sin peligro de romper o de deteriorar alguno de los artefactos, ¿no es cierto? Claramente se va activando de a un solo cilindro, o sea, no es que se abren los dos cilindros a la vez. Entonces se abre un cilindro primero, ¿no es cierto? Y queda uno de repuesto. Cuando se termina, recién se activa el otro y se cierra para evitar que el gas pase de uno hacia otro. Y se pide el repuesto correspondiente. Esa es la forma de trabajar con el gas envasado. También fíjense en que tienen desde el punto de vista reglamentario, una exigencia, por lo menos para los dos cilindros, para 2 cilindros, que son normalmente los que se necesitarían para una casa de familia. Necesitan una superficie mínima a cielo abierto de 6 metros cuadrados y un espacio al frente de 80 centímetros. ¿Por qué esta exigencia de los 80 centímetros? Porque ustedes tienen que entender que esos son cilindros muy pesados, son bastante voluminosos, y se trasladan mediante un carrito, ¿no es cierto?, que el operario tiene que poder ingresar, manipularlo al carrito y al cilindro, porque no pueden ser llevados a pulso, digamos, tienen que ser llevados mediante este elemento, y ahí se descargan directamente en la zona del gabinete. Por eso tiene que tener como mínimo 80 centímetros de
de ancho de pasillo. Y los 6 metros cuadrados de superficie, que justamente para generarle la ventilación necesaria al gabinete. Fíjense en acá, por ejemplo, tenemos una galería, ¿no es cierto?, que puede estar abierta, y un patio. En realidad, la galería no se computa como superficie abierta, solamente se considera la superficie del patio. Fíjense que en este caso, el patio tiene 66 metros por 1 metro, que es lo que da los 6 metros que necesita de ventilación. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, no tiene los 80 centímetros, o sea, los 80 centímetros sí pueden estar semicubiertos, digamos, o sea, sí lo tiene computando la galería. O sea, sí tenemos el ancho con una parte semicubierta, pero la parte libre tiene que ser sí o sí 6 metros cuadrados. Esa es fíjense acá arriba como, digamos, no es solamente una parte semicubierta. Bueno. Fíjense que la otra distribución, a lo mejor que puede tener, esta otra, donde a lo mejor no puede ser a lo largo, sino que puede ser un patio que tenga 3 metros por 2, ¿no es cierto?, totalmente libre, y de esta manera también está ubicado el gabinete de manera tal de que tenga los 80 centímetros al frente. Digamos, esta es otra distribución posible que cumple los 6 metros cuadrados. También puede ubicarse, fíjense, debajo de una escalera, pero tiene que tener digamos, la condición para que ese gabinete esté debajo de una escalera, es que el resto de la escalera no puede usarse como depósito. O sea, en teoría no podrían guardarse cosas allí como para que impedirían a lo mejor, primero, que sean a lo mejor el riesgo de que sean ignífugas o que puedan prenderse fuego, y aparte que puedan impedir la normal ventilación del gabinete, ¿no? Entonces, puede ser otra ubicación del gabinete. También fíjense que con respecto a los artefactos eléctricos, tienen que tener una separación mayor de 2 metros, ¿no es cierto? O sea, a lo que es un farol o algún otro elemento, tiene que tener 2 metros de separación. Y con respecto a una abertura, que puede ser una puerta, una ventana, ventilaciones de un baño, por ejemplo, una ventana de un baño o eso, la separación que el reglamento nos exige es que como mínimo tiene que ser de 1 metro. Tiene que ser esa, entonces tenemos 2 metros para un artefacto eléctrico y 1 metro para lo que son todo tipo de aberturas. Todos estos datos nos van a servir porque cuando tengamos que diseñar la ubicación del gabinete, tiene que cumplir todas estas condiciones, ¿no? Bueno, cuando se colocan varios equipos, o sea, ¿qué pasa cuando en vez de ser dos tubos son 4 o 6? Por ejemplo, tenemos a lo mejor, podemos tener varias casas, o sea, hacer una casa de departamento, que a lo mejor están en planta baja, por ejemplo, y hay varias viviendas, por lo tanto, cada una va a tener su gabinete. Entonces, puede ser que estén uno al lado del otro, a lo mejor 2 o 3 gabinetes, de acuerdo a las viviendas que existan en ese lote. Entonces, fíjense en que para los primeros 2 se considera libre 6 metros cuadrados, o sea, yo puedo tener a lo mejor un terreno grande, donde a lo mejor tengo varias viviendas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, acá pongo los gabinetes.
Entonces tendremos, por ejemplo, para estas 3 viviendas, 3 gabinetes. Entonces, según el reglamento, para el primer gabinete necesito 6 metros cuadrados y 4 metros cuadrados para lo restante a superficie a cielo abierto. O sea que necesito 6 y 4 son 8, son 14 metros cuadrados que yo tengo que tener, ¿no es cierto?, libre para estos 3 equipos que tengo acá. Bueno, esto está por cortarse, rehacemos en un ratito el Zoom. Profe, yo le escribí en el chat, no sé si vio. Ahora me fijo. Con las puertas hacia la línea municipal. Cosa diferente es con, ya vamos a ver, con el gabinete de gas natural, donde se pone el regulador el regulador y el medidor. Eso sí tiene que ir sobre la línea municipal, pero estos gabinetes no pueden ir en esa situación. Y se trata de evitar que pase por elementos por ambiente amueblado, porque claramente la persona que tiene que mover estos equipos tiene que tener cierta libertad de acción para incluso evitar algún
algún accidente o alguna rotura de los muebles. Y también la altura máxima de ubicación del equipo debe ser 1,5 metros del nivel de vereda, y la escalera de acceso como ancho mayor a 70 centímetros. O sea, ¿por qué estamos hablando de 1,5 metros? Por lo que venimos diciendo, o sea, es un equipo importante. Entonces, el operario normalmente accede a poder subir, digamos, 1,5 metros por las escaleras, pero no más que eso. Normalmente cuando existe mayor altura, por ejemplo, en una época, los edificios solían tener estos gabinetes en la planta, en el último piso. Era el lugar donde se ubicaban todos los gabinetes de gas. Entonces la forma de acceder era por el ascensor directamente, o sea, era inviable ir subiendo los tubos por la escalera. Entonces el ascensor debía llegar hasta la azotea, porque debían descargarse allí los tubos, ¿no es cierto? Cuando es una vivienda unifamiliar, como máximo la escalera o el lugar donde está ubicado el gabinete tiene que ser de 1,5 metros. También deben ubicarse a más de 2 metros de fuego abierto, o sea, por ejemplo, de hornalla o califones, o sea, acuérdense que es un poco la misma distancia que estábamos hablando de las ventanas o de puertas. Hay que tener esa precaución, por ejemplo, también a lo mejor si hay alguna parrilla o algún elemento, no puede estar cerca de ese lugar, claramente, ¿no? No se considera la instalación eléctrica embutida, o sea, si es exterior, la distancia mínima es 15 centímetros, pero la cañería eléctrica embutida no se computa como para hacer una separación del gabinete con respecto a esta instalación. O sea, puede estar el gabinete y la instalación eléctrica, a lo mejor pasar por la pared por detrás del gabinete sin ningún inconveniente. Lo que sí, si es exterior la instalación, tiene que haber una separación de 15 centímetros entre el gabinete y los caños exteriores de electricidad. También dice que si existen varios equipos en un mismo recinto, debe identificarse con un número para cada usuario. Claro, porque esto es, ustedes tienen que entender que qué es lo que sucede cuando nosotros podemos tener varios equipos, ¿no es cierto?, con el regulador. Después tenemos otro equipo con el regulador, otro equipo con el regulador, y estos pueden estar todos en un mismo gabinete, ¿no es cierto?, en un mismo gabinete. No necesitamos hacer un gabinete por cada departamento, por cada casa que sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que piden es que se identifique cada equipo, ¿no es cierto? Tendrá que haber un número en este sector que identifique cada equipo para saber cuando se llama para reemplazar uno de los cilindros, saber cuál es. Entonces va a ser el departamento 3, el departamento 2, el departamento 1, entonces tiene que venir el operario y saber que, por ejemplo, este pertenece al departamento 1, este departamento 3. Entonces saber cuál es el equipo que hay que reemplazar. Si no, sería realmente un caos el reemplazo de cada uno de los tubos. Y los pisos altos pueden tener los equipos en planta baja con un acceso permanente. Entonces, bueno, un poco lo que decíamos anteriormente en cuanto a la distancia de altura y el acceso permanente, porque bueno, si en un edificio en altura pueden estar en el mismo piso o bien en planta baja, que tengan el acceso para poder ser cambiados permanentemente. Si están en planta alta, debe existir ascensor o montacargas,
era un poquito lo que veníamos planteando. O sea, si por algún motivo los equipos de cilindros están ubicados en la planta alta o en la azotea, por ejemplo, de un edificio, y bueno, claramente se debe llegar hasta ese lugar mínimamente con un montacarga. Y si no, bueno, se permitirá el uso del ascensor del edificio para subir los tubos. Puede suceder también que por algún motivo no podamos reducir las medidas mínimas, por ejemplo, a las aberturas, ¿no es cierto? Porque a lo mejor tenemos el espacio muy reducido, muy justo, entonces el reglamento permite hacer una ventilación extra de la parte de la válvula de seguridad del regulador, ¿no es cierto? Y de esa manera se puede reducir estos valores, o sea, reducir las distancias, ¿se acuerdan que eran de 2 metros y de 1 metro? Reducirlas, ¿no es cierto? Siempre que se cumplan con estas condiciones, ¿no es cierto? Que la ventilación esté a más de 2 metros y, o sea, esta ventilación esté a más de 2 metros del artefacto de luz y a más de 1,50 m, por más que el gabinete esté a una distancia menor de 1 metro y menor de 2 metros. Entonces, esta es una posibilidad que nos da el reglamento como para poder cumplir con las distancias, digamos, con tener menos distancia, pero poder cumplir con la seguridad en el caso de escape de la válvula de seguridad del regulador. ¿Cómo hacemos para el proceso de cálculo? O sea, hasta ahora lo que vimos fue básicamente el gabinete y las condiciones que se exigen para su ubicación dentro de la obra, digamos, dentro del terreno, o de la vivienda, o del grupo de vivienda, o del edificio. Las dimensiones que tiene, los niveles de seguridad y de cuánto tiene que estar separado de distintos temas. Ahora vamos a ver cómo se calculan estos equipos. Fíjense que se debe considerar lo siguiente. Primero, la cantidad de gas que vaporiza un cilindro en las condiciones ambientales definidas. ¿Qué significa esto? Acuérdense que el gas viene dentro del cilindro, viene a muy alta presión y viene prácticamente licuado, o sea, es en forma líquida. Y el gas, como ustedes saben, una vez que se abre la válvula, el gas se vaporiza, o sea, se convierte de líquido a gas, pero ese proceso también depende no solo de la presión, sino también de la temperatura reinante. Entonces, nosotros vamos a tener un condicionante que va a ser la temperatura de ambiente al cual ese equipo está sometido. No va a ser lo mismo la cantidad de gas que va a vaporizar un cilindro en el norte de nuestro país, por ejemplo, donde las temperaturas son muy elevadas, a el gas que va a vaporizar un cilindro en el sur de nuestro país, donde las temperaturas son muy bajas. Entonces, vamos a tener dos realidades diferentes de acuerdo a las condiciones climáticas. Esas condiciones climáticas ya están tabuladas, por decirlo de alguna manera, ya las tenemos un poco definidas. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es definir en qué ámbito vamos a trabajar para poder saber cuánto es lo que un cilindro puede vaporizar. Y lo otro que también vamos a tener que tener en cuenta es el consumo de la instalación. O sea, fíjense, vamos a hablar de la vaporización de ese cilindro y también del consumo de esta instalación. Para lo que es gas envasado,
No así en gas natural, cuando veamos el cálculo de gas natural, estos valores no se aplican, te digo porque por ahí se equivocan muchas veces y aplican estos factores cuando hacemos el cálculo de instalaciones de gas natural. En gas natural estos factores no se aplican, se aplican únicamente en gas envasado. ¿Qué es lo que hace este factor de simultaneidad? Lo que hace este factor de simultaneidad es convierte, digamos, el consumo de una instalación o de un artefacto en un porcentaje que pudieran funcionar todos juntos al mismo tiempo. O sea, como que si fuese un proceso continuo, cuánto está funcionando cada artefacto, ¿cierto? Eso es una estimación básicamente para lo que es vivienda. Vamos a ver que cuando hablamos de industrias o hablamos de hoteles o hablamos de escuelas, este factor de simultaneidad tampoco es aplicable, ¿no es cierto? Este factor de simultaneidad solamente es aplicado en casos de vivienda, ¿está? Entonces, se debe considerar lo siguiente, lo que habíamos hablado, y se deberá prever una reserva no menor de 15 días. O sea, cuando nosotros hagamos el cálculo de la cantidad de tubos que nosotros vamos a necesitar, vamos a tener una cantidad de tubos que va a ser una cantidad X, que es la que vamos a necesitar en ese momento, pero a la vez el gabinete va a tener que tener espacio para el doble de esa cantidad. ¿Por qué? Porque una cantidad la voy a tener en uso y la otra cantidad la voy a tener en reserva. Cuando a mí se me termine la primera cantidad, activo la segunda parte y pido, ¿no es cierto?, el recambio de los tubos para no quedarme sin gas cuando se acabe la segunda parte. Pero esa provisión no suele ser inmediata. Quizás en las ciudades sí, pero podemos estar hablando de establecimientos que a lo mejor están alejados de la ciudad o que normalmente son los que están justamente necesitando este tipo de tubo. Entonces se le da al proveedor un tiempo o una ventana de tiempo de 15 días para poder reemplazar esos tubos. Por eso se habla de que tenemos una cierta cantidad de tubos de reserva y otra cantidad, y ese valor tiene que ser 15 días, ¿no es cierto? No menor a 15 días. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo para que ustedes, como para un poco ejemplificar todo lo que venimos hablando. Por ejemplo, dice como dice acá, calcular la cantidad de cilindros para una instalación domiciliaria ubicada en la zona de rango B, ya vamos a ver qué se refiere con eso, con los siguientes artefactos. Fíjense, hay una cocina, que tenemos la cantidad de consumo, que son, en este caso, 7.000 kilocalorías por hora, y tenemos una sola. Tenemos un solo calefón, que tiene un consumo de 20.000 kilocalorías por hora, y tenemos dos estufas de 3.000 kilocalorías por hora. Fíjense que es, por ejemplo, un equipamiento puede ser de una casa estándar, ¿no es cierto? O sea, tenemos una cocina, calefón, seguramente, y en este caso en particular, dos estufas chicas, ¿no es cierto?, instaladas en este lugar. Debe tenerse en cuenta entonces, como dijimos al principio, dos cosas: la cantidad de gas que puede vaporizar un cilindro en las condiciones ambientales de la zona y el consumo, digamos, tomando en cuenta los factores de simultaneidad. Esto es porque es una vivienda, ¿tá? Fíjense, esto es lo que yo le había mostrado en la tabla que nos muestra cuáles son los distintos rangos de temperatura. Fíjense, tenemos A, B, C y D. Digamos, el país está tabulado, digamos, en estos distintos rangos, y fíjense que se refiere
en realidad, a lo que nosotros definimos como temperatura mínima media. Y también tiene un grado de relación la humedad, pero básicamente es esta columna la que define un poco en qué rango estamos. Fíjense en que estamos hablando no de la temperatura media, sino de la mínima media, que es la que nos interesa, porque si se excede esa temperatura, seguramente el cilindro va a vaporizar más todavía. Entonces, a nosotros lo que nos interesa saber es cuál es la mínima media, o sea, la menor temperatura, como para ponernos del lado de seguridad, o sea, en el punto en el que el cilindro vaporiza la menor cantidad en ese sector. Entonces, fíjense en cómo varía, fíjense en que de menos 10 vaporiza 6.000 kilocalorías, y en más 5, ya estamos hablando de 15 grados de diferencia, vaporiza 11.000, prácticamente el doble. Claramente esto sería, por ejemplo, a lo mejor en la zona norte de nuestro país, y esto a lo mejor en la zona sur de nuestro país. ¿Cierto? Esos son los extremos, ¿no es cierto?, de la tabla y cómo vaporizan los distintos tubos. Entonces, nosotros habíamos dicho que en nuestro ejercicio era rango, o sea, la localidad estaba ubicada en rango B. ¿Está bien? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, la vaporización del cilindro va a ser de 8.000 kilocalorías por hora. Y acuérdense que la temperatura mínima media de esa localidad va a ser de menos 5. Estos son los factores de simultaneidad que les quería mostrar, que bueno, también lo utilizamos para el tema del domiciliario, el cálculo de vaporización de los cilindros. Fíjense en que los elementos que más se pueden estar usando, que puede ser una estufa o una caldera, que son por ahí los que tienen mayor tiempo de uso en una vivienda, porque normalmente en épocas invernales la estufa es la que más tiempo está prendida, tienen el factor más importante, o sea, 0,5 es como que tuvieran la mitad del día prendida, por ejemplo. Mientras que la cocina tiene un factor de simultaneidad 0,4, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, normalmente se prende solamente en los momentos de cocción y en algún otro momento, pero no es tan intenso como la estufa. Sin embargo, es el artefacto elegido. Y fíjense en que también después tenemos el calentador de agua instantáneo y el calentador de agua de acumulación. Acuérdense que el calentador de agua instantáneo era el calefón, con lo cual fíjense en que tiene en realidad un factor de simultaneidad mucho más chico que el de la acumulación, que era el termotanque. ¿Por qué? Porque el de agua instantánea, yo prendo el agua caliente y se enciende en ese momento, apago y se apaga. O sea, digamos, únicamente en el único instante que yo uso el agua caliente. Mientras que el calentador de agua de acumulación, que serían los termotanques, en realidad están prendidos todo el día. Se van prendiendo a medida que la temperatura interna empieza a reducirse, se vuelve a activar para volver a llevar la temperatura a la marcación que nosotros le dejamos con el termostato. Entonces, por eso también tienen un factor de simultaneidad o de uso de 0,4 que es bastante elevado. Acá tiene heladeras, porque en esos lugares muchas veces a lo mejor la electricidad también puede haber lugares donde haya heladeras que funcionen a gas, entonces bueno, tienen ese factor de simultaneidad. Y por ahí tenemos los calentadores también tipo
por aire, que son tipos centrales, que también tienen un consumo permanente, digamos, están permanentemente funcionando, entonces tienen un alto índice de utilización. Conociendo estos valores, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar a cada uno de los artefactos, fíjense en este caso la cocina, que tiene 7000 kilocalorías, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una y le aplicamos el factor de simultaneidad, que en este caso es de la cocina de 0,4. Por lo tanto, el consumo, como para hacerlo continuo, digamos, el consumo, va a ser de 7000 kilocalorías por 1, que es la cantidad, por 0,4, que es el factor de simultaneidad. Y fíjense que termina de 7000 calorías, pasamos a 2800 kilocalorías por hora. Hacemos lo mismo con el calefón, ¿no es cierto? Fíjense que en este caso, como es un calefón, tiene un bajo índice de simultaneidad y nos vamos a 2500 kilocalorías por hora. Y por último, la estufa. Fíjense que pasamos de 3000 kilocalorías a 3000, o sea, nos mantenemos ahí porque en este caso estamos multiplicando por 2 artefactos, digamos, que son la cantidad que hay, ¿cierto? Por eso termina siendo ese valor. Una vez que hemos hecho todo este producto, el consumo de cálculo termina siendo, fíjense, en la suma de todos los consumos aplicando el factor correspondiente. En nuestro caso va a ser 8300 kilocalorías por hora. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que definir ahora? Tenemos que saber qué cantidad de cilindros necesitamos por el efecto de gasificación. Acuérdense que en zona B, por lo que vimos en la tabla, el gas gasificaba 8000 kilocalorías por hora. Y el consumo que nosotros teníamos era de 8300 kilocalorías por hora, que era lo que habíamos calculado recién multiplicando por el factor de simultaneidad. Si nosotros hacemos esa operación, o sea, total digamos, el número de cilindros, termina siendo el consumo total, ¿no es cierto? El consumo total de cálculo dividido la cantidad gasificada, que termina siendo 1,04. Fíjense que para lo que es una vivienda o un equipamiento, una vivienda estándar, ¿no es cierto? El gabinete con 2 tubos de 45 es lo que corresponde. Por eso estamos hablando de 1,04. Después hay unos criterios, por ejemplo, que es que cuando el segundo, el segundo decimal, digamos, en este caso 1,04, en este caso es un 0, si fuese distinto de 0, se agrega un cilindro más. O sea, estamos hablando de que si hay un consumo de un 10% más, o sea, la diferencia, ¿no es cierto? Entonces se pasa a un cilindro más. Tendríamos, si fuese, por ejemplo, 1, a lo mejor 14, entonces tendríamos que tomar 2 cilindros en uso más 2 cilindros en reserva. O sea, tendríamos que hacer un gabinete para 4 cilindros, no para 2. ¿Cierto? Bueno. Entonces, de esta forma, podemos, de esta forma se calcula, ¿no es cierto?, la cantidad de
de cilindros que se necesitan para una vivienda, ¿cierto? Esto es para una vivienda común. Acuérdense que es o sea, hago hincapié en esto para que no haya errores después en pensar que el factor de simultaneidad se puede aplicar para otros organismos o para gas natural. ¿Qué pasa cuando se trabaja con a lo mejor alguna instalación para comercio o para una industria, para una escuela, un hospital, ¿no es cierto? Que no es una localidad, perdón, no es una vivienda común, sino que es algún otro tipo de industria. Tranquilamente también se puede aplicar, por ejemplo, en este caso, lo vemos para un hotel. Por ejemplo, este ejemplo que vamos a hacer ahora es para un hotel que está ubicado en la zona C. Acuérdense que la zona C era de menor temperatura. Acuérdense que, fíjense, en la zona C, perdón, es de mayor temperatura, ya de zona más cálida que la que vimos recién de la zona B. En este caso, la zona C vaporiza 9.000 kilocalorías por hora. Entonces, en este caso, fíjense que vamos a tener ya un equipamiento un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, 8 estufas de tiro balanceado de 2.000 kilocalorías cada una. Vamos a tener 2 estufas de 5.000, seguramente las de tiro balanceado estarán ubicadas en las habitaciones, porque son de bajo consumo, y por ejemplo las otras 2 de 5.000 vamos a suponer que están ubicadas a lo mejor en zonas comunes del hotel. Después tenemos 5 calentadores de acumulación, o sea, termotanques, ¿no es cierto?, como para abastecer a tanto la cocina como a las distintas habitaciones, ¿no es cierto?, de 5.000 kilocalorías cada uno, y también una cocina industrial. Fíjense que en este caso una cocina que va a tener un consumo de 15.000 kilocalorías por hora. ¿Cómo se empieza a trabajar con esto? Fíjense que acá no es válido la aplicación del coeficiente de simultaneidad, porque vuelvo a repetir, no es una vivienda. En este caso es un hotel. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Hay que analizar franjas horarias y nosotros armar nuestro propio tiempo de consumo de cada uno de los artefactos, ¿no es cierto? Fíjense en que, acuérdense en que el artefacto 1 y 2 eran las estufas, ¿no es cierto? Y 2 eran las estufas. El 3 es el termotanque y el 4 era la cocina. Entonces, de esa manera, yo voy a ir dividiendo el día. Fíjense, empiezo a las 0 horas y voy a ir dividiendo el día en los que yo considero que los artefactos van a estar utilizándose, en qué proporción y qué consumo van a tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo decir que entre las 0 y las 7 de la mañana, que puedo estimar que sea el horario por ahí que empieza a despertarse los huéspedes, lo único que va a estar funcionando van a ser los calefactores, porque claramente la cocina, ya nadie, es muy raro que alguien cocine algo en ese horario, y tampoco los termotanques van a permanecer apagados, es necesario mantenerlos prendidos en ese momento, o en ese lapso de tiempo entre las 0 y las 7 de la mañana. Fíjense en que vamos a marcar en esta tabla los tiempos en hora que van a estar siendo utilizados y el consumo parcial que van a estar siendo usados. Fíjense en que
Los calefactores, los uno, eran de 2000 kilocalorías, y ahí decimos, bueno, estarán a lo mejor en su mínima expresión, porque a lo mejor están en las habitaciones, y bueno, trabajan a lo mejor no al máximo, sino al mínimo en todas las habitaciones, y van a generar un consumo parcial de 28.000 kilocalorías. Lo mismo analizo a lo mejor en las partes comunes. ¿Se acuerdan que los calefactores eran de 5.000, de 2.500, o sea que estarían a mitad de temperatura? Entonces estarían prendidos simplemente como para mantener, ¿no es cierto?, el nivel de temperatura en ese horario en las zonas comunes. Entonces, si yo sumo estos valores, ¿no es cierto?, voy a tener el consumo total y el consumo de kilocalorías por hora, que es el consumo total dividido la cantidad de horas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener el consumo total, que es la suma de estos valores, y el consumo de kilocalorías por hora es el consumo total dividido la cantidad de horas. ¿Tá? Entonces puedo sacar esos dos valores. Fíjense que yo estoy transformando en realidad, digamos, al hacer este cálculo, yo lo que estoy haciendo es no utilizando el coeficiente el coeficiente de simultaneidad, sino que directamente voy calculando realmente el consumo de kilocalorías por hora de cada uno de los artefactos. Fíjense que después lo que hago es, por ejemplo, dividir entre las 7 y las 8 de la mañana. Entonces, yo puedo estimar que los huéspedes empiezan a levantarse, con lo cual los calefactores en las habitaciones a lo mejor empiezan a elevarse, las temperaturas, en las partes comunes se mantienen constantes, se prenden los calefactores instantáneos, los termotanques, porque a lo mejor la gente se levanta y empieza a ducharse, y obviamente también entra en funcionamiento la cocina, porque empieza a prepararse el desayuno, por ejemplo. Fíjense que yo en realidad voy dividiendo las franjas horarias de acuerdo a la apreciación que yo puedo hacer. A lo mejor si esto fuera a lo mejor en vez de un hotel, una escuela, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor digamos, entre las 0 y las 7 a lo mejor directamente no habría nada prendido, y de 7 a 12, que sería cuando estén los alumnos, estaría todo prendido en cuanto a los calefactores, por ejemplo. O sea, esto va a depender claramente de lo que nosotros estemos analizando. Entonces, hacemos la misma operación que hicimos acá arriba, fíjense en que calculamos el consumo total y también calculamos el consumo horario. En este caso, coincide porque el margen de tiempo que nosotros tomamos fue 1 hora. Fíjense que hacemos lo mismo después, el mismo análisis entre las 8 y las 11, en un rango de 3 horas. Obviamente en las habitaciones es posible que los huéspedes no estén, por lo tanto el consumo va a ser mínimo. Las calefactores en las zonas comunes se siguen manteniendo prendidos como para mantener el calor en esa parte, y claramente la cocina se reduce a una mínima expresión, ¿cierto? Para alguna cocción de algo que se tenga que hacer fuera de horario del desayuno o dentro de ese horario. Y de la misma manera puedo calcular el consumo total y el consumo horario. Fíjense que de esta manera puedo calcular eso. Hago lo mismo en otra franja horaria, por ejemplo, en este caso entre las 11 y las 12. O sea, yo divido el día en la cantidad de partes que yo considero que es importante analizar o que tengo posibilidad de analizar,
cierto? Fíjense, por ejemplo, en este caso se analizó de 11 a 12, donde claramente lo que crece es un poco lo que es la parte de termotanques y cocina, ¿no es cierto? De 12 a 13, también un poco se baja un poco la parte de termotanques y se mantiene bastante activa la cocina. Y de 13 a 14, fíjense cómo las partes comunes, o los termotanques en realidad, se mantienen al máximo, porque normalmente ya pueden estar volviendo los huéspedes y se puede, digamos, ¿no? Viene de alguna excursión o algo y se estima que se puede estar utilizando los termotanques. Entonces, ese análisis claramente lo hará cada uno en forma individual y de acuerdo a su mejor entendimiento del funcionamiento del establecimiento. Bueno, esto se está por cortar, así que voy a cortarlo acá y activo de vuelta otros. Bueno, siguiendo un poquito con el análisis que veníamos, nosotros teníamos esta división, lo mismo hacemos, fíjense, entre las, bueno, hacemos entre las 14 y 17, entre las 17 y 20, también hacemos el análisis que veníamos hablando, un poco definimos la cantidad de consumos parciales de cada uno de los artefactos, ¿no es cierto? Y vamos definiendo en cada uno de los casos el consumo total de ese periodo y el consumo de kilocalorías por hora, que son los valores que básicamente estamos buscando, ¿no es cierto? Les recuerdo que todo esto lo hacemos porque nosotros para este tipo de establecimiento no tenemos un factor de simultaneidad. Entonces lo que tenemos que hacer es, digamos, lo que ya teníamos hecho en una vivienda, lo tenemos que hacer para estos organismos en forma independiente. Entonces, bueno, tenemos 20-21, entre las 20 y las 21 horas, ¿no es cierto? Fíjense en que ya es como que también empiezan a mantenerse un poco las calefacciones y los termotanques. Y por último, hacemos el cierre total del día, cerrando a las 24 horas. Fíjense en que entre las 21 y 22 lo único que se plantea prendido son las calefacciones de las habitaciones, ¿no es cierto? Y algo de los termotanques. Entre las 22 y las 23 como que ya los termotanques se apagan y lo único que quedan son las calefacciones.
y entre las 23 y las 24 también lo único que queda son las calefacciones, o sea, las calefacciones en las habitaciones y la calefacción al mínimo en los lugares comunes. Volvemos de vuelta de esa manera a calcular lo que son los consumos totales y los consumos horarios que en definitiva van a coincidir con, con los totales porque digamos, estamos considerando una hora. Fíjense que entonces el consumo total termina siendo de 290.000 kilocalorías por día, ¿no es cierto? Que es la suma de toda esta columna que nosotros vinimos calculando. Bueno, ahí aclara un poquito que claramente no, o sea, digamos, hay artefactos que no están en su totalidad, ¿no es cierto?, al maximizado, sino en una parte. Fíjense que entonces de esta manera nosotros sacamos el consumo total. Fíjense que en realidad ese valor de consumo total en realidad es una apreciación que va a surgir del análisis que haga cada uno, o sea, no es un valor absoluto. Ese consumo total va a surgir, no es que los hoteles, por ejemplo, van a tener ese consumo, no, va a depender del análisis que yo haga y de las instalaciones que obviamente tengo. Lo mismo que si yo, por ejemplo, tengo una industria que tengo que analizar, a lo mejor el análisis es mucho más simple, porque a lo mejor hay un horno que está prendido, por ejemplo, en el horario de trabajo, entonces a lo mejor entre las 0 horas y las 7 no hay consumo, entre las 7 y a lo mejor las 5 de la tarde está al 100% ese horno funcionando, y entre las 5 y las 0 horas no hay ningún consumo, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, el análisis en ese caso sería mucho más sencillo y va a depender claramente del organismo o de la entidad que nosotros estemos analizando. Y también va a depender de cuánto seccionemos nosotros el día y del conocimiento que tengamos del funcionamiento de ese establecimiento. En este caso es un hotel, pero tranquilamente puede ser una escuela, por ejemplo, o algún otro establecimiento. Entonces, fíjense en que nosotros tenemos el número de cilindro, va a surgir por el consumo estimado diario, que son las kilocalorías por día, por 15 días, porque acuérdense que nosotros estábamos planteando que nosotros necesitamos 15 días de ventana de tiempo para que el proveedor de los cilindros pueda venir a reemplazarnos los cilindros ya gastados. Y eso hay que dividirlo por las calorías que puede entregar el cilindro. ¿Se acuerdan ustedes que el consumo de un cilindro era de 24 metros cúbicos, entregaba 22.380 kilocalorías por metro cúbico? ¿Se acuerdan que era el poder calorífico que tenía en aquel momento los grado 1 y grado 3 que estábamos viendo? Por lo tanto, un cilindro puede entregarnos 537.120 kilocalorías. ¿Cierto? Eso es matemática pura. Entonces, fíjense que el número de cilindros necesarios sería 290.000 kilocalorías por día por 15 días, dividido, ¿no es cierto?, lo que entrega cada cilindro, que son 537.120 kilocalorías. Fíjense que en esta suma o en esta operación, la cantidad de cilindros son 8,099. Como habíamos dicho que si el primer decimal era igual a 0, se tomaba el entero como número de cilindros, ¿no es cierto? Entonces, en este hotel va a haber que hacer un gabinete, un
espacio donde va a haber en realidad 16 cilindros, 8 que van a estar en uso y 8 que van a estar en condición de reserva, ¿no es cierto? O sea, fíjense que para un hotel que puede estar alejado de lo que es la red de gas natural, va a tener que necesitar 16 tubos de 45, un gabinete, para poder satisfacer la demanda de los alojados según el análisis que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Esto claramente tendrá mayor o menor certeza en función del análisis que nosotros hicimos. Si lo pudimos hacer con un correcto interpretación de cómo es el funcionamiento del hotel, esto andará bien, y si no lo hicimos correctamente, bueno, claramente tendremos un inconveniente en la producción de gas. Por eso fíjense que, como todo en ingeniería, es muy importante recabar información suficiente de cómo funciona todo, como para que los cálculos que nosotros hagamos, ya que no son tan matemáticos, muchas veces tienen que ver con una apreciación o con una estimación, sean lo más cercanos a la realidad posible. Bueno, Profe, sí. ¿en esos casos no es conveniente el gas a granel? Bueno, ese es otra posibilidad, sin duda. Eso no había hasta hace algunos años. El gas a granel empezó a surgir hace no mucho tiempo. En la práctica también hay que ver muchas veces si existe proveedor de gas a granel. Acuérdense, digamos, para los que no lo conocen por la duda, el gas a granel termina siendo un camión que en realidad tiene un tanque bastante importante, y en los establecimientos, en vez de utilizar cilindros, van unos tanques bastante importantes que acumulan gran cantidad de gas. En la jerga se los llama chanchitas, son unos tanques bastante importantes. ¿Y qué es lo que hacen? Normalmente, perdón, son unos cilindros el sistema funciona con un cilindro bastante grande, ¿no es cierto? Y estos se cargan, digamos, mediante mangueras. Vienen tanques que tienen también un tanque mucho más grande, son camiones que vienen y se cargan directamente esos tanques con gas. Se usa mucho, por ejemplo, en actividades industriales. Si alguno ha tenido la posibilidad de andar por el campo, por actividades donde hay, por ejemplo, avicultura, que se necesita mucha calefacción y todo eso, este tipo de sistemas se utiliza muchísimo. O sea, es más, se utiliza en realidad estos sistemas. Son más bien industriales, digamos, o para actividades industriales. En realidad, para actividades domiciliarias venían unos chanchitas que se llamaban mucho más chicas, ¿no es cierto? Pero tienen el riesgo de ser, digamos, de tener la complicación de que exista el camión, ¿no es cierto?, que provea ese tanque. Para que cuando hay zonas de industrializado, para zonas de industrias, sí se justifica, ¿no es cierto?, ese camión, pero cuando no es así, digamos, la manipulación del gas se hace más por cilindros, digamos, más que por este otro sistema. Lo que vos dijiste está bien, pero tiene más que ver con la parte industrial que con la parte digamos, de utilización, por ejemplo, en la parte familiar. En este caso, por ejemplo, que un hotel, es probable la colocación de eso.
hay que hablar con los proveedores, pero habría que analizar si en ese lugar hay provisión, ¿no es cierto?, o están los equipos que venden el gas a granel. Si a lo mejor está ese hotel solo y no hay, no hay otra actividad, por ejemplo, y no creo que sea económicamente rentable tener el camión para la carga del gas. Por eso, pero no deja de ser una realidad lo que vos decís y también es válido tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que hay que ver que realmente existe el proveedor. Normalmente los cilindros existen en todo el país, digamos, ¿no es cierto? La provisión de cilindros está en todo el país. No sé si fui claro con eso, pero esa es un poquito la idea. Está bien el aporte, es verdad, pero por ahí normalmente esa parte va a depender siempre de que haya mucho consumo de esas chanchitas, digamos, y que en realidad haya algún proveedor de gas a granel. Igualmente para domiciliario había toda una reglamentación que estaba un poco tanto complicada la utilización de eso. Sí, para la parte industrial, porque se deben ubicar estos reservorios, digamos, en lugares bastante abiertos, son tubos bastante importantes, entonces para el campo, para la industria, no hay problema porque hay mucho espacio. Pero para lugares, a lo mejor para viviendas, por ejemplo, ya no, ya es más complicado. Bueno, entonces con esto nosotros podemos calcular la cantidad de cilindros en uso y en reserva de acuerdo a al consumo, digamos. O sea, yo digo, bueno, tantos cilindros me dan tanta cantidad de gas, yo voy a necesitar tantos cilindros para satisfacer esa cantidad. Pero en este caso, también hay que hacer la verificación por vaporización. ¿Por qué digo esto? Porque puede suceder que a lo mejor estemos en una zona muy fría, por ejemplo, o no, pero que la cantidad de gas que esa cantidad de cilindros vaporiza por hora no sea suficiente para abastecer el máximo consumo de kilocaloría producido por hora, ¿no es cierto? O sea, a ver si entendemos el concepto. Una cosa es tener una cantidad de tubos que me van a dar una cantidad de gas o que van a mantener una cantidad de gas que yo voy a necesitar por 15 días. Y otra cosa diferente es decir que yo, por ejemplo, yo voy a hacer un consumo de 35.000 kilocalorías por hora, por ejemplo, que era en este caso, que se daba entre las 17 y las 20 horas, que era el mayor consumo. Entonces lo que tengo que verificar es que si esa cantidad de cilindros vaporizan esa cantidad de calor, de kilocalorías. ¿Me explico? O sea, yo puedo tener la cantidad de la cantidad de gas acumulada en esos 8 cilindros, pero cuando abro todos los elementos que tengo que consumir, resulta que no alcanzan a vaporizar en una hora 35.000 kilocalorías. Entonces tengo que hacer esa verificación. Entonces fíjense que para un rango C, un cilindro vaporiza 9.000 kilocalorías por hora. ¿Se acuerdan que era la tabla que nos daba la cantidad de kilocalorías que se vaporizaba de acuerdo al lugar geográfico en que estaba? Entonces fíjense en que la operación a realizar es que la cantidad de cilindros necesarios para vaporizar los 35.000 kilocalorías por hora dividido en 9.000, que era lo que vaporiza un solo cilindro, me da que necesito 4 cilindros para vaporizar. O sea, son 4 cilindros en uso y 4 en reserva sería, ¿no es cierto? En este caso en particular, fíjese que termina siendo mayor la cantidad de cilindros por consumo que la cantidad de cilindros por evaporación. Entonces, obviamente, digamos, como resultado final, nosotros vamos a tener que para este hotel
vamos a tener que considerar 8 cilindros, o sea, un gabinete de 16 cilindros, 8 en uso y 8 en reserva. Entonces, esa sería la forma de resolver el tema. Fíjense en que no son pocos cilindros y de acuerdo a los distintos establecimientos, el lugar de ubicación también debe ser bastante cuidado y tiene que tener un acceso, ¿no es cierto? Como habíamos dicho al principio, bueno para poder cambiar los 8 cilindros cada vez que hay que hacerlo. Bueno, ahora yo quería que tenemos este ejercicio, fíjense, esto es para una vivienda, ¿no es cierto? Donde tenemos un termotanque, 3 estufas de tiro balanceado y una cocina. Esto quiero que me hagan el cálculo para lo que es, los rangos A, B, C y D. Yo ahora les paso esos valores y lo van armando. El que lo termina me lo va mandando al correo institucional. Yo ahora le escribo en el WhatsApp el correo institucional y le paso la tabla para hacer ¿cómo se llama? Las correspondientes, o lo vamos viendo acá, las correspondientes cálculos. Fíjense, acá tienen los coeficientes de simultaneidad. Y acá van a tener, en nuestro caso, A, B y C y D son 6, 8, 9 y 11. Si quieren ir anotando, las vaporizaciones para el rango A, B, C y D es 6, 8, 9 y 11. El tipo de vaporización. Y ahí tienen el factor de uso de cada uno de los artefactos. Yo ya se estoy mandando a la instalación sanitaria. Así ya lo tienen en su WhatsApp. Ahí les mandé uno y ahí les mando la tabla que corresponde de vaporización de los cilindros. Ahí tienen las dos tablas y vamos a poner los datos del ejercicio como para que ustedes se manejen. Ahora les voy a mandar el correo institucional, así me mandan el resultado ahí. Profe, ¿se lo tenemos que enviar hoy? ¿O cuál No, es la fecha sí, máxima? la idea es yo me quedo en línea hasta que termine la clase para cualquier duda que ustedes tengan. Si ustedes quieren mandármelo durante la semana, no hay ningún problema. Me interesa que lo armen. Por eso, yo me quedo en línea para que ustedes hagan el ejercicio si lo quieren hacer ahora y tienen alguna duda. Si no, me lo mandan después sin ningún inconveniente. ¿Está? Profe, le hago otra consulta. ¿Podrían mandar después los powers del tema de agua? Sí, yo en la más tardar semana que viene les mando lo de, como hacemos siempre, un resumen del tema de agua para el parcial de la otra clase, ¿sí? Profe, Sí, entonces el parcial sería el jueves 23, ¿puede ser?
O El el jueves siguiente. 20. El jueves, claro, la semana que viene tenemos las mesas, ¿no? Claro, sí, Y la otra semana sería el parcial. claro. A Entonces ver, sería jueves 23. no estoy viendo el calendario, ya les digo enseguida. Bueno, Exacto, el jueves 23 haríamos el parcial de agua. ¿Sí? bueno, En la perfecto. semana del Gracias. 13 al 17, si alguien quiere alguna clase de consulta o necesita que veamos algo del tema del parcial, se comunican o con Juan Pablo o conmigo, no hay ningún problema, y lo vemos. Yo diría que el día más exacto, digamos, sería el jueves, digamos, que sería el que menos complicación podría generarnos a nosotros. O sea, en realidad, cualquier día puede ser, pero a lo mejor el mismo horario que sanitaria sería el menos complicado, que seguramente se va a poder hacer algo. Pero si no, lo ideal sería que nos juntáramos, digamos, si hay varios que tienen que hacer alguna consulta, lo planteamos y ponemos un día, que puede ser incluso en la mañana, cuando ustedes quieran, y hacemos un Zoom y vemos lo que quieran ver en cuanto a dudas para el parcial. ¿Tá? La idea es que lo aprueben todos y que todos salgan bien y que aprendan. Esa es un poquito la idea. Por eso, en la medida que lo necesiten, semana que viene hacemos toda la consulta o tratamos de juntarnos en algún día como para 1 o 2 días si es necesario. Y si alguno necesita, hacemos la consulta que quiere. ¿Mm? Bueno, profe, gracias. Dale. Profe, Sí, nosotros en la práctica nos faltaron ver los ejercicios de instalación contra incendio. ¿Eso entraría o no? eso no entra dentro del parcial. Eso no van a entrar. Ah, Va a entrar bueno, solamente agua fría y agua caliente, lo que vieron conmigo. bueno. Profe, Sí. yo me conecté unos minutitos tarde y no llegué a la asistencia. Ah, bueno, ahí mandé el institucional para que me pongan LEN el práctico de gas y pónganle ¿cómo se llama? El nombre de ustedes en el asunto. Bueno, Vos sos, Rubén, listo, ya te tomo la asistencia. Dale. gracias. Sí, profe, yo le había mandado también en el primer Zoom, ¿se acuerda que le dije el chat? Buenas. Ábrego Mario. Ah, sí, ya estás. Profe, yo también. ¿Y Lázaro? Y Lázaro.
Sí, ya estamos. Profe, Sí, vos también, bárbaro. mandado por el chat. Listo. Gracias. Ahí le mandé al WhatsApp el mail institucional, así mandan ahí el práctico. Si lo quieren hacer ahora y tienen alguna duda, lo vemos, y si no, bueno, me lo mandan después, no hay ningún problema. Profesor, una pregunta. Sí, Si me daban 2 cilindros de uso, ¿tengo que poner 2 cilindros de reserva o uno solo? exacto. No, siempre el doble. 2 cilindros de uso y 2 de reserva. Porque cuando se terminan los dos, se terminan, digamos, están los dos. Porque cuando tengo 2 en uso, estoy usando los 2, digamos. O sea, se activan los 2. Entonces, cuando se terminan, necesito activar 2 más, digamos, ¿no? Entonces van 2 si te da 2, es 2 en uso y 2 en reserva. Bueno, dale. Profe, ¿cómo sabemos que los tubos tienen lo que teóricamente tienen que tener? Perdón, estaba muteado. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo podemos verificar que los tubos tienen la carga que teóricamente dicen tener? Y en teoría hay un organismo que verifica esa situación. O sea, cuando salen de la planta, porque no digamos, los tubos en teoría, los tubos se cargan en una planta que es la que está autorizada, porque no cualquiera carga los tubos de 45, ¿no es cierto? Entonces, y salen precintados en teoría, tienen como un precinto que es el que garantiza que no se han abierto ni se han modificado. Digamos, debería ser así, porque estos no se cargan por ahí a lo mejor como garrafas más chicas o algo así, que por ahí uno puede ir a ciertos lugares que cargan esos tubos, sino que los tubos de 45 ya salen precintados de las plantas. Entonces, en teoría eso garantiza que tienen la carga que tienen que tener, en teoría. Pero no hay una forma, excepto que a lo mejor se pueda no sé, pesarlo o verificarla, porque la presión no, porque dependerá un poco del tipo de temperatura, pero en teoría vienen precintados ya con lo que tienen cada... O sea, habría que verificar que ese precinto no haya sido roto, ¿no? Yo preguntaba porque nosotros hacemos los dimensionamientos bajo el paradigma de que los tubos tienen lo que dicen tener. Sí, por eso, o sea, hay un organismo, como todo, hay un organismo que se encarga de fiscalizar o hay entidades que son las que deben llenar esos tubos que claramente deben cumplir con un protocolo y deben tener esa cantidad. O sea, no es que cualquiera puede cargar esos tubos, ¿cierto?
Eso, es como cuando hablamos, por ejemplo, cuando vos vas a cargar combustible, y vos decís, me entregaron, pagué 10 litros, me dieron 10 litros, me dieron 9. Y hay una entidad que verifica los expendedores que realmente estén funcionando bien. O sea, hay todo un proceso que tiende a que no exista fraude en ese proceso, ¿no es cierto? Lo cual no significa que en alguna oportunidad puedan pasar cosas, pero en teoría hay todo un mecanismo que evita que eso suceda, que evita que eso suceda. Profe, ¿qué asunto le poníamos en el correo? Habría que poner el nombre y pongan práctico de gas y el nombre de ustedes.
Esto se está por cortar. Si alguno tiene alguna consulta, me lo pasa por WhatsApp y reactivamos el Zoom. Si no, de última espero el correo de cada uno. Bueno, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, hasta No, luego. profe. Chao, chao. Buen fin de. Igualmente.